pero vamos a seguir hablando de lo que ha ocurrido durante este fin de semana en Europa y específicamente en Alemania, con lo que recién comentábamos con Alicia Contreras, que es el triunfo de la democracia cristiana. Después de Angela Merkel surge este nuevo liderazgo, pero con características bien distintas a lo que fue la canciller alemana años atrás. Para conversar de lo que significa esta elección, de lo que significa el ascenso de la derecha, de la ultraderecha, vamos a conversar a esta hora con la analista, experta internacional, abogada Paulina Astroza. Paulina, gracias por este contacto, además académica de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mati? Bien, cuéntanos qué significa que triunfe la democracia cristiana cuando uno de los problemas más grandes que tiene hoy Alemania, que es la migración, fue promovido por Angela Merkel cuando dice que van a aceptar a 1 millón de migrantes ahí en el último año de su mandato. Yo creo que el problema más grande que tiene Alemania no es la migración, sino que el problema más grande que tiene es la economía. Porque llevan 2 años, y eso es una de las razones por las cuales hoy día la pérdida, la derrota del SPD, de los socialdemócratas, de Olaf Scholz, fue tan grande, fue principalmente por la economía. Llevan 2 años en recesión. No han logrado remontar muchas cosas, les ha afectado mucho lo que significa la guerra de Ucrania, la dependencia que tenían del petróleo, etcétera. Entonces, eso es un factor, creo que mucho más importante que la inmigración. El tema de la inmigración es un segundo tema que indudablemente ha estado presente y que efectivamente, como tú señalas, cuando viene la crisis el año 2015-2016, Angela Merkel tuvo una política diferente al resto de los estados, en la cual justamente ella lo que planteó fue bienvenidos a Alemania. Fue un eslogan que utilizó, llegaron más de 1 millón de inmigrantes y luego cuando ya las cosas se complicaron, obviamente tuvo que cambiar su política y además llegar a acuerdos incluso con Turquía para de alguna manera frenar por el lado turco la llegada de más inmigrantes, sobre todo en aquella época de la guerra que comenzó el 2011 en Siria. Ahora, Paulina, el momento en que se realizan estas elecciones es un momento bien importante a nivel global, porque se está definiendo también cuál va a ser la posición que adopte Europa en el mundo, y la posición del canciller alemán es una de las más importantes, siendo Alemania uno de los países, y pese a esta coyuntura económica es una de las economías más fuertes de la Unión Europea, y la postura que se asuma desde Alemania va a pesar en esta Europa que se ha dividido en el último tiempo. ¿Cómo destacarías lo que ha dicho quien va a ser seguramente el canciller, que es Friedrich Merz, en las últimas horas? Bueno, es fundamental lo que ha señalado. La verdad es que no estaba planificado que esto iba a ser ahora, el timing no estaba determinado, porque la verdad es que la coalición semáforo, como se llamaba este tripartito, entre los socialdemócratas, los verdes y los liberales, finalmente se acabó, porque el Partido Liberal termina retirándose de la coalición, y como es un sistema parlamentario, cuando tú pierdes la mayoría, te baja un voto de confianza, lo perdió Olaf Scholz y tuvo que llamar a elecciones anticipadas. Y eso fue lo que se realizó. Entonces el timing fue al azar, de verdad, pero es muy importante porque al ganar la democracia cristiana o la CDU, que además está ligada a la CSU, que son los socialcristianos de Baviera, ellos eran el principal partido de oposición a la coalición semáforo, y donde ha señalado claramente, lo dijo en el debate y lo ha dicho ahora, y está rompiendo un tabú, y esto es muy importante en la historia de Alemania, de Europa y del mundo, porque dice, ya no tenemos que depender de los Estados Unidos, debemos lograr nuestra autonomía estratégica militar, lograr nuestra independencia como Europa, y eso viniendo de un alemán suena muy fuerte, porque eso que se lo hemos oído varias veces, sobre todo a Emmanuel Macron, que está en estos momentos en Estados Unidos con el presidente Trump, pero oírselo a un alemán con la historia que carga detrás es muy fuerte y es un gran cambio.
es lo que se va a venir, sobre todo en una Europa, Unión Europea, como tú has señalado, que en el último tiempo ha tenido varias crisis, pero sobre todo varias divisiones en política exterior y también en política interna. Exactamente. ¿Qué postura va a pesar más en la Unión Europea cuando estamos viendo a Hungría, estamos viendo Italia, con gobiernos distintos y también, bueno, en la misma Alemania, con un partido de ultraderecha que saca el 20%? Bueno, ahí viene el gran desafío que tienen los europeos. Ellos han celebrado cumbres europeas ahora de urgencia. Emmanuel Macron, quien ha tomado nuevamente un liderazgo que de verdad no le correspondería. Aquí falta un poco más de liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que es alemana también, o del presidente del Consejo Europeo, que es Antonio Costa, que es de Portugal. Sin embargo, quien vimos llamando a una reunión de emergencia en París luego de las declaraciones del presidente Trump y sobre todo de J.D. Vance en Múnich, cuando fue la conferencia de cooperación y seguridad, y donde les dicen su cara a los europeos, en definitiva, que sencillamente ellos, que quien había iniciado, así como ha dicho Trump, quien inició la guerra fue Ucrania y no Rusia. Bueno, frente a esto es que los europeos están tratando de alguna manera tener una voz en común, pero es más difícil porque la Unión Europea en estas materias, que son de política y seguridad común, de defensa común, no hay una transferencia de competencias en la Unión Europea. Lo que hay es cooperación y colaboración entre los estados, las decisiones se toman de manera intergubernamental, no así como en comercio, donde ya hay transferencia de competencias a la Unión, por lo tanto los estados ya no tienen esa competencia. Por lo tanto, poner de acuerdo a 27 estados es difícil cuando los intereses son difíciles y donde además hay países como Hungría, hoy día ya no Polonia, pero Hungría lleva también un discurso muy pro-ruso, pro-Estados Unidos, y donde ahora también hay ciertos partidos, ciertos países, en algunos países donde también están manifestando esta cercanía con Estados Unidos. Pero yo quiero destacar, Mati, algo que no se pone en la prensa, porque la prensa parece mucho que Alternativa para Alemania aumentó al doble los votos, lo que es evidentemente un gran triunfo para ellos, pero resulta que hace 3 días en Austria se formó una coalición en el cual dejaron fuera justamente al partido de la derecha radical para que no formara parte del gobierno y no gobernara. Y eso no sale tanto en las noticias, que es lo mismo que está haciendo ahora Alemania y que ha ocurrido también en otros países donde esto que hablaba un poco Alice Wender, que es la líder de AfD, que hablaba del cortafuegos o el cordón sanitario. Sí, y esto ocurre también cuando se está cumpliendo justo el día de hoy 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, con todos estos movimientos que ha habido en Arabia Saudita por parte de, increíblemente, Donald Trump Estados Unidos junto a Rusia, llegando a un acuerdo entre estas posiciones que parecían irreconciliables. O sea, uno no hubiera pensado nunca esa mesa de negociaciones. Europa está teniendo claro que tiene que defenderse por sí misma. ¿Qué ves en esa alianza Vladimir Putin, Donald Trump? Es insólita, al punto de ser insólita que ex asesores y ex personas del Partido Republicano, incluso que podemos llamar del área más dura de los halcones dentro del Partido Republicano, están en contra de la estrategia de Donald Trump. O escuchamos a John Bolton, que fue su asesor de seguridad nacional, a Nikki Haley, que fue su embajador ante la ONU, o al propio Mike Pence, que fue su vicepresidente, diciendo que la estrategia que ha adoptado Trump de negociar directamente con Rusia es errada, más aún cuando lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Trump y está proponiendo como plan de paz es todo lo que pide Rusia. Entonces uno se dice, bueno, ¿qué negociación es esa cuando la base es entregarle todo al agresor? Y además dejando de lado a los europeos, dejando de lado a la ONU, dejando de lado a la OTAN, dejando de lado sobre todo a Volodymyr Zelensky de esta negociación,
y disponiendo del territorio de terceros. ¿A título de qué, Donald Trump? ¿A título de mediador, de buenos oficios, mandatado por alguien o solo por la fuerza del poder? Él se está Y cobrando esto, lo que puso Estados Unidos, lo que invirtió o lo que colaboró en armamento para Ucrania. Fue explícito en decirlo, que tenían que pagar la cuenta. bueno, hoy día acaba de haber un encuentro entre el presidente francés, Emmanuel Sí, Macron, lo junto a Donald veíamos. Trump, y donde justamente le plantea que quienes más han colaborado con dinero, etcétera, ha sido Estados Unidos, y le corrige Manuel Sí, Macron, y tiene razón, porque ha sido Europa quien, los países europeos han colaborado más de distintas formas, y que es más o menos el 60% de la ayuda. Y además, por otro lado, que muchos de estos contratos y de estas ayudas o dineros, más que ayudas, que se entregó a Ucrania por parte de Estados Unidos, la administración de Biden, muchos de ellos venían con las cláusulas que era para comprar armas a Estados Unidos, a empresas de Estados Unidos. Por lo tanto, ojo también ahí con lo que Donald Trump plantea, que se ha entregado sin que Estados Unidos haya ganado nada, en el cual Estados Unidos aparece, él siempre dice, esto hay que reequilibrarlo, porque en su visión del mundo, y ya lo vimos en el primer mandato, él estima que el mundo ha sido injusto con Estados Unidos, que hay un trato injusto a Estados Unidos. Y siempre lo dice. Entonces lo que dice ahora es que es justo que les devuelvan el dinero que se le entregó a Ucrania, así como, y ahí también lo corrigió Emmanuel Macron, porque dice porque los europeos le han prestado dinero a Ucrania y Ucrania se lo ha devuelto. Y ahí lo para Emmanuel Macron delante de todas las cámaras sí. y le dice que eso fue también con mucho dinero que estaba congelado de los propios rusos. Claro, y que ellos no tomarían dinero que no estuviera destinado precisamente que lo tomaran. Me llamó mucho la atención ese liderazgo que asume, porque además lo frena en la misma conferencia de prensa que se da en la Casa Blanca. Por eso es más llamativo todavía. Está tomando, tú dices, un rol protagónico, un rol de liderazgo de la Unión Europea que probablemente ahora lo tenga que compartir con Alemania. Emmanuel Macron ha tenido, por eso le dicen Júpiter en Francia, desde su primer mandato, una suerte de sentimiento casi mesiánico. No sé si tú te acuerdas las grandes imágenes en su primer mandato, en un submarino, en un cohete, en lo que sea. Siempre también tratando de llevar un liderazgo a nivel europeo y a nivel internacional. Lo vimos con el tema del Acuerdo de París y otros. Entonces, eso ha estado dentro siempre de Emmanuel Macron como una característica. Lo extraño ahora no es que tenga este liderazgo o que tenga esta posición, porque la ha tenido siempre, es que Alemania lo acompañe en esta posición. Eso es lo nuevo, que hoy día Friedrich Merz esté planteando que sí, que tiene que haber un ejército europeo, y además en un momento en que Emmanuel Macron en el ámbito interno en Francia está muy débil. Ya se cayó su primer gobierno de Michel Barnier, ahora el gobierno de François Bayrou está temblando también si es que tiene un voto de desconfianza o no. O sea, internamente, y además soplando al oído Marine Le Pen con el partido de Rassemblement National, donde es la derecha justamente más extrema, que coincide con AfD, que coincide con Trump, que coincide incluso con Elon Musk y otros. Entonces, el escenario está bastante complejo, pero ese rol internacional no es nuevo. Lo nuevo, insisto, es la posición de Alemania. Uh-huh. Y por último, Paulina, para ir cerrando, ¿cómo ves lo que está haciendo Donald Trump en este primer y convulsionado mes que lleva de gobierno? Porque recordemos que asumió el 20 de enero, ya parece que llevara muchísimo más tiempo. Ha tomado medidas bastante duras, y su principal aliado, incluso haciéndole sombra a J.D. Vance, ha sido Elon Musk. Absolutamente, yo creo que es insólito. Uno esperaba muchas de las cosas de Donald Trump, pero a todos los especialistas, yo creo, nos tiene un poco
sorprendidos, porque pensemos en el primer día que dicta más de 200 órdenes ejecutivas, y pese a las promesas de campaña que decía que no iba a intervenir en los asuntos exteriores, siempre se dice que los demócratas intervienen más en los asuntos exteriores que los republicanos. Bueno, la gran mayoría de ellos han sido de política exterior, han sido además contra aliados, ya sea con guerra arancelaria u otro tipo de medidas, contra Canadá, contra México, que si bien hay una moratoria todavía sigue ahí, luego anunciando aranceles a China por sobre los que ya tiene, anunciando en contra de la Unión Europea, a lo cual la Unión Europea le ha respondido que si llega a adoptar aranceles en contra de ellos van a responder también, y en esa guerra arancelaria nadie gana, con situaciones tan absurdas incluso de cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, hablar de que sobre el Canal de Panamá y no descartar una intervención incluso militar, porque le cobran mucho por pasar por el canal, o incluso atacar o enfrentarse a Dinamarca por el territorio autónomo de Groenlandia, donde también dice que se quiere instalar. La verdad que eso es insólito, y lo otro insólito es el cargo y las competencias que tiene Elon Musk en esto. O sea, está a cargo de esto que se llama DOGE, que es esta Oficina de Eficiencia del Estado, que, bueno, yo creo que bastante bien lo representó Milei regalándole esta motosierra para los recortes, porque los recortes han sido impresionantes, quitar toda la ayuda que da Estados Unidos al mundo, retirándose de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París. O sea, realmente es impresionante, porque finalmente se está reaccionando, y poniéndose del lado de Rusia, por otro lado. Entonces, hay una reacción que de a poco está desde fuera, como casi todos contra Estados Unidos, y desde dentro ya han empezado protestas porque los recortes han sido enormes, y se ve un presidente bastante más preocupado de ciertas banalidades del exterior que de los problemas por los cuales él dijo que iba a estar. Porque esto va a implicar aranceles, significa que lo van a pagar los consumidores, es mayor inflación. La inflación fue un gran tema por el cual Biden tuvo que afrontarlo también, y si bien lo tuvo controlado, lo logró controlar al final, perdió finalmente porque muchos estiman que el costo de la vida está muy alto y votaron en contra de los demócratas y a favor de Trump. Entonces, yo veo bastante poco coherente, consistente, y sin saber realmente hacia dónde va Donald Trump en esto que se ha llamado la política del caos. Ahí está el nombre entonces, la política del caos. Paulina Astroza, muchísimas gracias por este contacto en este momento, un momento clave en la política europea, sin duda, no solamente por las elecciones, sino lo que está pasando en Ucrania y todo esto bajo este primer mes de Donald Trump. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Gracias, Matilde, y que buenas tardes para ti también.